Buenas gente, soy Miguel Ángel, bienvenidos un día más a este canal. Esta es la segunda parte del vídeo de cómo identificar figuras chartistas. En el vídeo anterior vimos las figuras más comunes como eran los canales, los triángulos, los banderines y las banderas. En este vamos a ver cómo identificar los hombros cabeza-hombro, los hombros cabeza-hombro invertidos, tazas con asa y diamante. Estas figuras no son tan comunes, pero los ratios de riesgo-beneficio son bastante interesantes, entonces os recomiendo que también veáis este vídeo. Espero con todo esto que os sea interesante y si es así, por favor, dejadme un comentario y suscribiros a este canal para seguir apoyando este tipo de contenido y de cursos sobre todo. Muchas gracias, disfrutad. Que suelen darte, a lo mejor es una cosita así, ratio de 10, 12. Entonces estas figuras son muy rentables. Bien, ahora vamos a ver figuras de cambio de tendencia, como pueden ser el hombro cabeza-hombro, el hombro cabeza-hombro invertido, es decir, uno es alcista y el otro es bajista, la taza con asa y el diamante. Empezamos con el hombro cabeza-hombro. Básicamente, como hemos visto, el precio se mueve en impulsos y retrocesos. Es decir, tenemos un impulso, una pequeña corrección, un retroceso, el cual no toca el mínimo anterior, o a lo mejor se acerca un poquito, vamos a suponer que se acerca bastante. Otro impulso más alto, una zona de consolidación. Vamos a poner una zona de consolidación. Pero en esta zona de consolidación se acaba rompiendo hacia abajo, es decir, vuelve a bajar. Y lo mismo, otro impulso y otro retroceso. Y se forma esta especie de montaña. Le llaman hombro cabeza hombro porque básicamente a esto le llaman el hombro izquierdo, el hombro derecho y la cabeza. Yo lo llamo valle. Y esto le llaman cuello o neckline. Básicamente, esta figura, cuando se rompe, es bastante interesante porque si el precio venía de por aquí, luego el precio baja, nos da un recorrido bastante interesante, arriesgando muy poquito, porque arriesgaría simplemente desde aquí hasta aquí y podrías ganar todo esto. Lo mismo sucede con el hombro cabeza hombro invertido. Vamos a limpiarlo todo. Precio viene en tendencia bajista, un impulso bajista, por aquí hace una especie de corrección, luego sube, el precio aparecen muchos vendedores aquí y vuelve a bajar, vuelve a consolidar por aquí, aparecen muchos compradores, lo mismo en esa misma zona de resistencia vuelven a aparecer mucha presión vendedora, baja, vamos a suponer que no baja tanto, vamos a suponer que se queda por aquí, baja más o menos por aquí, y luego el precio vuelven a aparecer compradores y pum, para arriba. Y lo mismo, aquí se dibujaría la neckline. Entonces el precio ha venido por aquí oscilando a su manera, sigue oscilando, toca una zona de resistencia, la rechaza, baja, vuelve a chocarse con la misma resistencia, aparece otra zona de soporte y a la tercera, como se suele decir, va a la vencida y acaba rompiendo dicha resistencia. Y en este caso, la zona de rentabilidad sería más o menos esta, perdón, en comparación a lo que arriesgarías, que sería solamente un trocito de aquí. Estas figuras suelen tomar tiempo en formarse, varios periodos, por lo que son de largo alcance, es decir, suelen modificar la tendencia principal si se producen en temporalidad diaria. Si la tendencia principal era bajista, tras sucederse un hombro cabeza hombro invertido, la tendencia principal suele pasar alcista. Bien, con eso hemos visto los cambios de tendencia de hombro cabeza hombro y hombro cabeza hombro invertido. Ahora vamos a pasar a ver el diamante, que es muy parecido al triángulo simétrico. Es decir, tendríamos más o menos una zona de diamante así, un rombo. ¿Y por qué se determina? ¿Cuál es la característica? Justamente en la zona de máximos existe mucha volatilidad. Es decir, el precio oscila muchísimo en muy poco tiempo. Esto suele suceder en cuestión de meses. En cuestión de meses el precio se pone a oscilar muchísimo, que es algo similar a lo que está sucediendo ahora. Es decir, ahora hay mucha volatilidad y seguramente se forme algún rombo de estos. Y cuando rompa, te da, digamos, la entrada aquí con mucho volumen. Aquí, por ejemplo, el precio a lo mejor venía bajista. Y la proyección te da la diagonal. Toda esta diagonal sería la proyección objetivo. Y el volumen de ruptura es este.
y el stop loss lo tendrías que poner una zona aquí. Entonces estas figuras son muy rentables junto con el banderín y la bandera. De hecho, de las más rentables. Lo que pasa es que esta es muy poco común. Y concluiremos... Ups, perdón. A ver, vamos a... Vale, y concluiremos con la taza con asa. Básicamente, una taza con asa se produce a lo largo de meses o incluso años. Es una taza, le pedimos al precio que tenga un suelo redondeado, es decir, que no sea una V, ni algo raro así, es decir, que vaya poquito a poco, y más o menos suba hasta el nivel anterior. Si el precio por aquí puede haber hecho lo que quisiese, baja un poco, luego sube, y donde ha subido, en esa zona, vuelve a bajar, es decir, se encuentra aquí una resistencia. Baja, y aquí más o menos puede hacer lo que quiera, y forma, digamos, el asa. Y cuando se supera el nivel que antes era resistencia, se activa un objetivo alcista igual a la profundidad máxima de la taza. Es un poco echarle imaginación a esto, pero básicamente esto es la teoría de los suelos redondeados y nos proporcionará un objetivo tal que así. Simplemente arriesgando la resistencia anterior. Si la resistencia anterior puede asumir el mínimo de esta asa. Y con esto concluiríamos las figuras chartistas clásicas. Más adelante, en los siguientes vídeos, veremos cómo utilizar las velas para aprovecharnos de dichos movimientos y en vez de entrar cuando se activa la figura, cuando veamos alguna figura potencial en una zona, digamos, de aquí, si utilizamos dichas velas, nos darían entradas con mucha mejor rentabilidad, porque el mínimo o el stop lo vas a tener más o menos en la misma zona, sin embargo, la ganancia es toda esta. Entonces, arriesgando lo mismo, un 1% de la cuenta, que veremos también en lo de la gestión del riesgo, tu ratio beneficio puede ser a lo mejor 20 veces. Es decir, puedes ganar un 20% arriesgando un 1%. Sin embargo, esto no se produce de forma vertical la mayoría de las veces. Toma mucho tiempo en llegada al beneficio. Sin embargo, un beneficio de un 20%, da igual que tome un año. Es decir, ya habría superado el SP500 de media. Entonces, es bastante interesante traer este tipo de figuras. Vale, una vez hemos visto todos la teoría, es decir, todos los ejemplos de cómo identificar una figura y otra, vamos a ver algunos ejemplos reales. Por ejemplo, aquí tenemos la gráfica de Sabadell, la gráfica diaria del Banco Sabadell. Nos remontamos al 2015, periodo de 2014, desde el 28 de marzo de 2014 hasta enero de 2016 más o menos. Podemos ver claramente como aquí el precio subió, un impulso, una oscilación, otro impulso, oscilación, ¡pum! Resistencia, rechaza y luego vuelve a subir. Y ¡pum! Más o menos en el mismo punto. Obviamente esto nunca va a ser como la teoría, es decir, nunca va a acabar justamente en el mismo punto, siempre tenemos que darle cierto margen al precio. Pero se puede ver que con bastante precisión están en la misma zona. Entonces, esto es un doble techo de libro, el cual se activa cuando rompe este nivel. Es decir, se activaría aquí y tú aquí entrarías con el stop pérdidas aquí arriba. Eso ya lo veremos en otro vídeo más adelante, pero bueno, para que lo tengáis claro. Entonces, pues tendrías que aguantar toda esta subida en contra, es decir, tú aquí te pondrías corto y tendrías que aguantar toda esta subida en pérdidas y al final se acaba cumpliendo el objetivo. De hecho, aquí también tenemos un buen ejemplo de lo que vendría a ser un doble suelo. Este es un poco menos claro, pero también es un doble suelo. Es justamente lo contrario al doble techo. Es decir, venimos de arriba, una zona de soporte, el precio sube, hace algo por medio y el precio baja y justamente en la misma zona el precio se soporta de nuevo, cambiando la tendencia. Es decir, al superar esta zona, de hecho es al superar esta zona, aquí, entrarías y directo al objetivo. Y casualidad, otra especie de doble techo aquí y para abajo de nuevo. De hecho aquí parece casi más un doble techo realmente. Este me parece un poco mejor que el otro. Este uno y aquí tienes el otro y al superar esta zona, es decir, al perder esa zona, pues para abajo. Y ahora hace poco más o menos también, antes de la crisis,
Aquí tenemos una especie de doble techo más o menos, considerando esto un poquito con pinzas, pero lo tienes aquí y, como habíamos dicho, puede ser de cambio de tendencia o de continuación de la misma. Es decir, aquí vienes bajando, corriges, resistencia, un soporte, otra resistencia, una zona muy similar, porque como ya hemos dicho en el primer vídeo de este curso, las resistencias y los soportes no son líneas, son zonas. Entonces se vuelve a chocar con esta resistencia, pierde este valor y para abajo. Vale, vayamos al siguiente ejemplo. Bien, para el siguiente ejemplo vamos a utilizar Repsol, que más o menos en el año 2013 y 2014 nos da ejemplos de lo que vienen a ser los canales. Aquí podríamos dibujar de una manera bastante sencilla, perdón, duplicamos esto si me deja, ahí estamos, un canal ascendente, donde, como dijimos en la teoría, el precio oscila entre máximo y mínimo, creando mínimos y máximos crecientes. Esto sería un buen ejemplo. Y luego, pues por aquí podríamos ver un ejemplo también de lo que vendrá a ser un rango lateral. Es decir, aquí el precio se encuentra entre estos mínimos y estos máximos, donde el precio rebota varias veces antes de conseguir salir. Es decir, habíamos dicho que veníamos de una tendencia cual fuera, obteníamos una resistencia aquí, un soporte, una resistencia, y en vez de romperla, la rechaza. Es decir, crea este patrón de zigzag dentro del soporte, es decir, dentro de este canal, y una vez rompe el canal, hacia abajo. Y también teníamos un canal descendente, aunque este no está tan claro, está el trocito de aquí, podríamos considerarlo como un canal descendente o incluso un impulso. A ver, mira aquí, justo. Más o menos esto podríamos considerarlo como un canal descendente. Un poco forzado por esta ruptura de aquí, pero bueno, es decir, el precio es caprichoso y este tipo de rupturas suelen ser falsas rupturas que causan a la gente entrar en corto un poco demasiado pronto y les hacen entrar en pérdidas al final. En este caso, bueno, pues como es canal descendente, el stop lo pones aquí arriba y no te hubiera llegado nunca, porque al final sí que acaba rompiendo a la baja, como se ve justamente aquí, acaba rompiendo a la baja. Entonces hay que darle cierto margen y, por ejemplo, podríamos mirar el volumen. A ver, esta zona, pues un volumen muy bajo en comparación a la zona de ruptura, que tampoco tiene un volumen muy alto, pero sí que se veía que esta parte de aquí tenía un poquito más de volumen. Es decir, la parte esta de bajada, perdón. Esta parte de aquí, que se ve que la bajada tenía más volumen y luego en vez de rebotar a la zona superior se quedó a mitad de camino, es decir, se quedó sin fuerza de ahí para abajo. Bueno, pues ya hemos visto lo que vienen a ser los tres tipos de canales, descendente, ascendente y lateral. Pasamos ahora a ver los triángulos. Bien, justo aquí, esto es un ejemplo de un backtesting que estoy realizando de este método chartismo. Esto lo veremos justo al acabar todo este curso, porque es el siguiente nivel, será el curso avanzado que haremos, que será probar todas las estrategias y definir un porcentaje, es decir, probar los triángulos 100 veces cada uno y ver qué porcentaje real de acierto tienen en diferentes valores, podríamos decir valores del sector bancario, del sector salud, etc. Todo esto vendrá después y será una serie de vídeos muy completa, pero eso más adelante. Pues bueno, aquí podemos decir que esto es un triángulo ascendente en Apple en el año 2000, que es cuando empecé el backtesting, y básicamente se ve, es un ejemplo de libro, que irónicamente no acaba cumpliéndose, es decir, rompe por arriba, triángulo ascendente, la teoría te dice que un mayor porcentaje de veces se acaba cumpliendo y encima rompe con volumen, es decir, lo tiene todo a favor para cumplirse, pues al final se fue hacia el sur, se fue hacia abajo. Pero bueno, esto es un ejemplo de cómo identificar un triángulo ascendente. Bien, en este otro ejemplo, también sacado del backtesting, en Apple también, en el año 2000, bueno, entre el 2002, noviembre del 2002 y marzo, abril del 2003, se formó este triángulo de consolidación, un triángulo descendente, perdón, donde se ven los mínimos en la misma zona, en la zona de los 0,85, Apple 0,85, que barato estaba. Y los máximos decrecientes, podemos ver un toque, posiblemente le faltaría un toque aquí en medio para que fuese más de libro, como el que dice, pero luego aquí tiene una zona de concentración del precio, el precio aquí toca 1, 2, 3, 4, 5 con esta zona de resistencia. Y al final la acaba superando tanto a la media, que es la línea en azul, como la línea en azul clarito,
la superan con una subida de volumen, es decir, bastante fiabilidad. Pero igual que en el caso anterior, este, sobre todo, le hubiéramos tenido que pedir un poquito más de volumen. Este también se acaba yendo hacia el sur, porque ya se ve aquí, por ejemplo, que en esta zona de aquí ya rechazó y tenías una fuerte resistencia con la cual de hecho se topó y se fue hacia abajo. Creó una especie de doble techo. Pero bueno, esto es un ejemplo de cómo un triángulo descendente se podría identificar en el precio, en las gráficas. Luego, a ver, un triángulo simétrico. Podríamos ver este ejemplo de aquí. A ver que cargue, un segundito, aquí lo tenemos. Este también es de Apple, porque el backtesting lo empecé con Apple. Mira, aquí de hecho tenemos un rango lateral, más o menos. Un toque, 2 toques, 3, 4 toques, es decir, esto es un rango lateral que acaba rompiendo al alza. Y lo mismo que este triángulo, es decir, es un rango que se convierte luego en un triángulo y que acaba cumpliéndose. Si no recuerdo mal, este tampoco se acaba cumpliendo. Pero bueno, creo que se cumplía el rango, pero no el triángulo. Y lo mismo, subida de volumen en ruptura. Aquí tiene una falsa ruptura, lo cual, cuando hay una falsa ruptura normalmente suelen romper en el sentido contrario, pero en este caso rompió una vez una falsa ruptura, porque, digamos, tocó mínimo anterior, prácticamente, y luego volvió a romper, lo cual te dice, vale, aquí rompes con volumen una vez, rompes 2 veces, pues irá para arriba. Pues no, se fue para abajo también. Por eso que es probabilidad, decir, si no lo testeas esto 500, 100 veces, dices, oh, 3 ejemplos, 3 para abajo. Bueno, es probabilidad, es varianza al fin y al cabo, y en esto es lo que te tiene que afectar poco en la mentalidad. Es decir, tú tienes una estrategia, la has probado 500, 100, 2000 veces, dices, tienes un 75% de acierto. Dices, vale, pues me pueden fallar hasta 25 veces seguidas, es lo que hay. Pero bueno, aquí lo que vemos es varios máximos descendentes, varios toques. Este no es un ejemplo muy de libro, pero es lo que hay. El precio a veces y la teoría no concuerdan. Y varios toques aquí en la línea ascendente. Esto sería un triángulo simétrico. Bien, aquí podríamos ver una especie de banderín. Inclusive le podemos haber dado un poco más de mástil. Pero bueno, para ser un poco conservadores, esto puede ser una especie de banderín. También en Apple, este es en el año 2004, noviembre de 2004 hasta marzo de 2005. Vemos que es un impulso, una corrección y justo en la ruptura lo que le pedimos a esto, un volumen muy alto. En este caso vemos que sí que se cumple. Y tomamos objetivo, es decir, en esto el riesgo prácticamente es el 1%, pero es del total muy poquito y la ganancia pues te caben como 5 o 10 veces más, entonces esto sería un 10% de ganancia aproximadamente, arriesgando en 1. Están muy bien estas figuras, siempre y cuando les pidamos este incremento de volumen. De hecho aquí lo que hace es un impulso, apenas se ve cuando sale, una corrección justo en el punto donde puedas incluso entrar otra vez, porque luego en este punto verde aquí que apenas se ve, si le puedo dar un poquito de zoom, aquí son un poquito más las velas, es decir, sube, vuelve hacia abajo, retestea sin perder el mínimo y para arriba. Entonces puedes entrar una, incluso 2 veces con un stop en la segunda, incluso más pequeño que la primera. Vamos a ver la bandera ahora, a ver si encuentro algún ejemplo. Creo que no encontré ninguno, pues vamos a buscar alguno en alguna gráfica, ahora vuelvo. Vale, me ha costado un poco encontrarla, la verdad. Bueno, pero esto me he ido a Amazon. Tampoco es el mejor ejemplo, la verdad. Pero bueno, en gráfico de 4 horas en 2017 aproximadamente, marzo, tienes aquí un impulso, un retroceso más o menos creando una especie de rango descendente y ruptura. En este caso sí que existe un ligero incremento del volumen cuando rompe, pero la vela que deja es bastante horrorosa, sin embargo no es confirmada. Y además es que es complicado encontrar banderas porque son bastante rentables y normalmente no hace esto tan perfecto. Pero bueno, en este caso sí que se cumple, es decir, proyectaríamos desde el mástil y lo cumpliría aproximadamente el 17 de mayo. Es decir, en este caso pues tendríamos una rentabilidad entrando desde aquí. Pues esto como sería más o menos, entras desde aquí y pones el stop aquí, 5 a 1, 4. Una rentabilidad de un 4 a 1, es decir, hubieras ganado un 4% en cuestión de un mes, 2 meses, más o menos, en cuestión de un mes. Un mes un poquito. De abril a mayo. Has ganado un 4% en un mes, pues ni tan mal. Muy bien, un 4% mensual. Como vimos en el primer vídeo, es que os dejo por aquí. En pocos años te acabas haciendo un sueldo solo de esto.
Es una locura. 4% al mes si lo compones durante varios años. Bueno, seguimos con la siguiente figura. Bien, las siguientes dos figuras son el hombro cabeza hombro y el hombro cabeza hombro invertido. En este caso podemos ver un hombro cabeza hombro normal que tiene implicaciones bajistas. Tenemos una tendencia aquí medio lateral, medio alcista. Vamos a decir alcista porque la media era alcista. Y vemos que aquí tiene una zona de resistencia, la cual es rechazada, baja hacia abajo. No llega a tocar al nivel anterior, pero es bastante próximo. Entonces esto no es uno de libro, pero lo mismo. El precio no va a hacer siempre lo que te dice la teoría exactamente. Luego tiene un máximo aquí, superior al anterior, el cual es resistencia, otra vez, vuelve a un nivel bastante similar al que habíamos empezado y vuelve a crear un máximo más pequeño al del medio y bastante similar al del hombro izquierdo. Y a partir de ese momento, cuando rompe la línea que une todos esos mínimos, se proyectaría la distancia desde el punto máximo hasta esa línea hacia abajo. Vemos que está a punto de cumplirse. Vale, seguimos con la figura opuesta, el hombro cabeza hombro invertido. A ver dónde lo tengo. Un segundito. Hombro cabeza hombro invertido aquí. Bien, justo aquí, como podemos ver, tenemos un primer mínimo, un mínimo más grande entre ellos, un mínimo más bajo y otro mínimo. Luego rompemos y en este caso no se cumplió porque teníamos la media por medio, rebotó en la media y se fue hacia abajo. Pero bueno, esto es un ejemplo bastante del libro. El otro no es del libro y sí que se cumple y este es del libro perfectamente y no se cumplió. Vale, vamos a seguir con otro ejemplo similar, como sería la taza con asa. Vamos a ver. En este caso también seguimos en Apple, un poco más reciente, 2007-2008. Básicamente, sí, principio de 2007 hasta prácticamente julio de 2007. Vemos aquí una zona con un suelo redondeado. Igualmente estas zonas pues no son perfectas, obviamente, porque el precio tiene fluctuaciones. Toca aquí, es decir, un máximo similar al anterior. Unimos eso, es una línea de tendencia y cuando lo vuelva a tocar habiendo bajado un poquito, y formando esta taza, aquí podemos ver la taza y aquí el asa, lo rompe y proyecta hacia arriba. En este caso sí que cumplió el objetivo. Y también es un ejemplo bastante de libro, pese a tener esta discrepancia respecto al suelo redondeado perfecto. Con esto acabamos este vídeo de cómo identificar las figuras chartistas. En el siguiente vídeo no veremos cómo analizarlas, sino una cosa que es un poco más importante, que es la gestión del riesgo. Así que si no quieres perderte ese contenido, no olvides de suscribirte, dejar un comentario y darle like a este vídeo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.